Buenos días. Como todos los jueves, de 11 a 12 de la mañana, en vuestro canal, en el canal agropecuario de nuestro Ecuador Profundo, Canal TRIC TV SE, cuyo director es nuestro buen amigo el doctor Jorge Triviño. Nuestro equipo de producción, con Junior, con Ismedia. ¿Y por qué los nombro? Porque somos un equipo investigativo, somos un equipo de coordinación para informar lo que ocurre en el sector agropecuario. Hoy en la mañana esperábamos la visita de uno de los grandes maiceros y líderes productores y comercializadores de maíz en el Ecuador, el señor Henry Peña. Lamentablemente, por contratiempos de última hora de ventana, de las lluvias, del exceso de lluvia, no ha podido venir. Esperemos que se conecte durante el transcurso del programa. Pero como hay mucho que hablar y como siempre nuestro deseo es aportar al desarrollo del Ecuador, así nos enseñaron nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros que se fueron y que desde allá, desde el más allá, siguen mirando a ese Ecuador que deseamos, que anhelamos, que se dijo hace 50 años, 4 días, 10 días, un 15 de febrero de 1972, cuando se dio un golpe de Estado en el Ecuador. Sí, el Ecuador rico, el Ecuador profundo, cuando el dictador que asumió el poder, el general Rodríguez Lara, un 15 de febrero de 1972, llamado el Carnavalazo. Ese carnavalazo que hizo historia porque se tumbó a un presidente de la República, José María Velasco Ibarra. Y qué bien que el diario La Nación hoy saca la historia de José María Velasco Ibarra, parte de la historia, donde un presidente que sacan del poder, de Canal 10, lo llevan a Panamá y en el transcurso de los días le dicen que le envían a la esposa a Panamá. Y él dice que rechaza que le envíen un avión del gobierno porque él ya no es nada en el Estado ecuatoriano. Esa honestidad característica de él hoy se ve escasa en nuestro país. Vemos escándalos como el del expresidente Lenín Moreno. Y nosotros no tenemos como norma hablar ni atacar. Este programa no es para eso. Este programa es para hablar de agricultura. ¿Y qué tiene que hacer todo esto con la historia? Porque el general Rodríguez Lara dijo hace 50 años, vamos a sembrar el petróleo. Sí, de $3 creo que estaba el petróleo, en aquella época pasó a 15, a 20, a 32, y se dijo que iba a sembrar el petróleo. Hay que reconocer que hizo algo, reforma agraria, mecanización agraria, pero no fue lo que se esperaba. No se justificó por nada del mundo una dictadura para justamente causar un trastorno a la democracia ecuatoriana. La dictadura más larga de la historia del Ecuador, de 1972 a 1979. Dictadura que fue complementada por otro dictador, el almirante Poveda, que tumbó al general Rodríguez Lara. Son historias, son leyendas, como decía un gran periodista uruguayo afincado en el Ecuador, que ya falleció. Ya es historia. Pero esa historia, si no la conocemos, la estamos repitiendo. Eso es como en el siglo pasado, en 1920, 22, hasta el 25 y 26, cuando se suceden presidentes y se suceden dictadores, porque quiebra el banco comercial, viene la crisis económica, se presentan situaciones como estamos viendo hoy día críticas. Y nos vamos a referir solo al tema agropecuario. No queremos hablar del tema de la inseguridad, no queremos hablar de otros temas de lo que ocurrió en Salinas, sino de lo que ocurre en el sector agropecuario. El ingeniero Bernardo Manzano lo nombro con nombre y apellido, porque lo conocí y lo traté más de 30 años. Creo que es un buen profesional, así lo demostró cuando trabajó para uno de los grupos más grandes del sector agropecuario y ganadero del país. Entonces no hay por qué ser leña del árbol caído, no hay por qué ensañarse. Hay que ver siempre en las personas lo mejor que uno tiene. Tal vez los años nos enseñan eso, tal vez las canas nos enseñan,
Hoy en día vemos que se va por el cuarto ministro, encargado. Esperemos que nombren un ministro titular o ministra titular y será el quinto ministro en menos de 2 años. Pero eso no soluciona los escritos que hoy justamente, repito, en Diario La Nación, cuyo director es mi buen amigo y compañero del colegio Cristóbal Colón, don Antonio Aguirre Medina, saca 2 escritos agropecuarios. El uno, firmado y autor el ex ministro de Agricultura, Emilio Gallardo. Un hombre talentoso, un hombre que dejó insumos, herramientas para desempeñar un buen ministerio. No me explico por qué no lo han cogido los ministros de turno. Yo debo, a confesión de parte, relevo de prueba, decir que dejó 2 herramientas preciosas, entre otras. El censo agropecuario del año 2000 y los consejos consultivos. Esas 2 herramientas sirvieron para que cuando Leonardo Escobar estuvo de ministro 10 meses, se hagan bien las cosas. También debo reconocer que había un gran presidente, el ingeniero, el coronel Lucio Gutiérrez Burboa. Se aceptó, se hizo un planteamiento. Asumimos el ministerio cuando habían estado en pleno paro. Se trató con las 2 partes, los industriales, los agricultores. En la Constitución de Montecristi se agrega la seguridad y soberanía alimentaria, que estaba descuidada. Ahí es donde abarca la producción interna. Repetitivo no. Una vez más afirmo, en Diario La Nación, justamente el día de hoy, el ingeniero agrónomo y máster en agronomía sostenible, ingeniero Mauro Erazo, saca un artículo también en el Diario La Nación, donde nos habla de los problemas agropecuarios, donde coincide con el artículo del ingeniero Emilio Gallardo. Nos hace falta el censo agropecuario, que tenemos un problema enorme con los precios mínimos de sustentación. ¿Qué son los precios mínimos de sustentación? Aquello que en 1972 se pensó que se iba a sembrar el petróleo y que Ecuador iba a estar a las alturas de Holanda, que es la 5ª parte del Ecuador. Holanda tiene 45.000 kilómetros cuadrados y exporta 105.000 millones de dólares en productos agropecuarios. Ecuador es 5 veces más grande y exporta a duras penas 18.000 millones de dólares. Y digo a duras penas porque Ecuador tiene el territorio de superficie cultivable el 49.5%. Con esas cifras, con esas estadísticas, tenemos ya conectado a uno de los líderes maiceros del país, a uno de los líderes y amigo agricultor, Henry Peña. Bienvenido, Henry, desde el Cantón Ventana, capital maicera del Ecuador, que lo digo con alegría y con tristeza, porque antes era Balsar, mi Balsar querido, era la capital maicera del Ecuador. Lo tenemos ya en pantalla a Henry Peña. Buenos días, Henry. Cuéntanos quién es Henry Peña. No te oigo, por favor. Ahí te escucho muy bien, Henry. Un honor para ingeniero, a usted y a su prestigioso programa y a toda la gente que nos está escuchando. Respecto a su pregunta, bueno, toda mi vida soy agricultor. Posteriormente, digamos, la vida me dio una oportunidad de estar en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Me gradué el 29 de enero del 77, pues. Entonces, ahí pernoté como 10 años y todo el país sabe y parte del mundo, pues, de que el 16 de enero del 87, pues, tuvimos el acontecimiento de Tabla, pues, y tuve que dejar, digamos, la institución y regresé nuevamente a mi agricultura, a mi campo. Entonces, desde esa época para acá, yo estoy prácticamente radicado acá en el campo, vivo en el campo y sigo produciendo todo lo que nuestra madre naturaleza y nuestra tierra nos están dando con nosotros. Después de eso, pues, de una forma quizás accidental sería
yo incursioné en la dirigencia, pues en el centro agrícola de Ventanas, en donde había una crisis agrícola, pero bárbara, quizás más de la que estaba. Había unas deudas que eran impagables, una condonación del Banco de Fomento, en donde la gente estaba, no había, por ejemplo, acuerdos de comercialización, no había tecnología, no había absolutamente nada. Eso lo hago yo en el 99, ingeniero. Y ahí me hice cargo de una forma quizás accidental, me hice cargo del centro agrícola, pues sin mucha experiencia en lo que es en la dirigencia y en la administración pública, porque de alguna manera la dirigencia se hace la publicidad, me parece. Entonces tomé la rienda del centro agrícola, pues, y gracias a Dios, digamos, ya un equipo que siempre me ha acompañado, que es los agricultores, pues, pudimos adelante el centro agrícola, rescatar los centros agrícolas, pues, en donde inclusive con la Cámara tuvimos una cierta comprensión, pero posteriormente se deterioraron con los Ceballos Ampuero, con un grupo que manejaba él. Y el centro agrícola de Ventanas se separó de la Cámara de Agricultura porque no lo vio conveniente. Entonces, después del centro agrícola, yo tuve que hacer un gremio agrícola, ya individual del centro agrícola. Después de haberlo rescatado, pues hicimos, lo conformamos todo eso, ¿es cierto? Y le dimos actividad, digamos, a la agricultura y posteriormente hice la corporación, la unión de maiceros, después la corporación de maiceros, nos unimos con el ingeniero Paso de César Vizcarra, que es de Tierra Fértil, pues hicimos un buen equipo. Es bastante larga la situación en donde cuando usted fue ministro, siempre yo lo digo públicamente, y usted tuvo una decisión acertada, así se haya venido en contra de su funcionario. Arrendamos la planta arenal por 4 años, y usted fue, digamos, uno de los pilares importantísimos para la adquisición de eso cuando usted estaba en el Ministerio de Agricultura. Entonces se dio ahí, digamos, del comienzo lo que es la comercialización, como es ahorita, que ha avanzado muchísimo la cadena del maíz, muchísimo avanzado, y ha quedado prácticamente empoderada, y gracias a Dios, pues, estamos, bueno, ahorita no podemos decir de que en verdad que los precios están un poco malos. Sabemos los problemas cómo están, el sector maicero está con un precio considerable, bueno, aceptable, en donde lo que se quedó es, por ejemplo, con un consejo consultivo, con un plan de mejora competitiva, con un comité técnico, con una ruta de negocios, y lo más importante, el reglamento de comercialización, que desgraciadamente en los 2 últimos gobiernos no se ha cumplido. Y no solamente en maíz, no también en soya. Entonces, hasta ahí brevemente, digamos, porque en verdad es bastante largo, ingeniero. Bueno, no es largo. Hablar de agricultura no es largo, porque hablábamos hace un momento que en 1972 hubo una dictadura para sembrar el petróleo. Y Henry Peña, cuando yo lo conocí, cuando fui ministro de Agricultura, recuerdo que estaban justamente en momentos de paro. Nos vimos, yo me posesioné de ministro un jueves, nos vimos un lunes en Aprocico, donde se sentaron los industriales y los líderes maiceros, los líderes de Aprocico. Entre esos tú eras uno de los líderes destacados. Los años han pasado y han ratificado que has hecho en el sector maicero. Tú mismo lo dices, la cadena maicera, con dolores, con sacrificios, con acuerdos positivos con la industria, porque indudablemente del maíz necesitan las avícolas, necesitan las camaroneras, necesitan cantidad de industrias del maíz. Entonces, se ha ido subiendo la producción, mejorando la calidad de semilla, mejorando la calidad de cultivo, y los agricultores como Henry Peña y muchos más se han destacado. Pero de ahí a lo que ocurre verdaderamente es que ese precio mínimo de sustentación que hay que marcar en el maíz, banano, leche y otros productos, no es relativamente lo que se desea. Se desea encontrarle soluciones definitivas a un Ecuador rico. En estos momentos, sé que hay un problema con la soya, Henry. Háblanos del problema de la soya antes de profundizar con otros temas, porque el problema de la soya, el Estado está llamado en cierta manera a encontrar solución, porque el abandono de los agricultores es para que ustedes vengan, invadan las ciudades, y hablo en términos generales. Gracias, tú eres un ejemplo de haber sostenido todos los inviernos crudos. Como dicen los agricultores, este año la pego, y las has pegado, unas veces sí, otras veces no, pero el balance es positivo,
Cuéntanos qué problema pasa con la soya, Henry. Bueno, le diría, ingeniero, cuando usted era ministro, pues ya nosotros éramos miembros del Consejo Consultivo de las 3 gramíneas, arroz, maíz y soya. ¿Por qué? Por una sencilla razón muy simple y muy razonable. El arrocero, el maicero y el soyero somos los mismos actores. ¿Por qué? Porque en la zona maicera, en el invierno se siembra maíz y en el verano se siembra soya. Lo mismo pasa en la zona arrocera. En la zona arrocera se siembra en el invierno y en el verano se siembra soya. Entonces, solamente nos levantábamos un poquito, estirar las piernas, nada más, porque ni siquiera nos cambiábamos de puesto. Entonces, posteriormente vino, digamos, una directiva agrícola, pues, en donde dijo, bueno, no, aquí está que el maicero se va a su maíz, el soyero a su soya y el arroz a su arroz, ¿cierto? Hasta ahí yo le podía dar cuenta, digamos, de que las 3 cadenas caminaban bien y rumbo, digamos, a la excelencia. Con esto no quiero decir, digamos, de que los buenos que lo tomaron alguien o porque estábamos nosotros, pues éramos los aviones, de ninguna manera. Pero teníamos una compostura, teníamos, digamos, una dialéctica bastante diferente a otros dirigentes, en donde prácticamente las cosas hay que pedirle de rodillas, ¿no? Perdón, digamos, de tiempo, no de rodillas. Entonces, ahí en esa época, el Ecuador producía como unas 70.000 a 80.000 toneladas de soya al año. Y la industria compraba sin ningún problema. Y el negocio de soya era bueno porque yo he visto mucha gente que se hizo plata. Con la soya, usted ve, digamos, acaba de nombrar a Procico y todos sus socios eran gente, lógicamente, bastante cómoda económicamente y pudieran producir y producían bien. Y bien por el país y por ellos. Lo mismo, por ejemplo, lo que es Mate Cacao, lo que es de Montalvo, lo que es por acá, por la zona de Baba para abajo, toda esa zona, soyera excelente en el verano. Entonces, soya posteriormente, poco a poco, puede cayendo más que todo la producción, porque por la plaga, por la mosca blanca, que también casi quebró un poco de gente, y en fin, de ahí no se pudo recuperar. Y lo otro, lo más importante, la genética, ingeniero. No se pudo entrar, Iñak no tuvo, digamos, la capacidad ni los organismos del Estado ni nadie, ¿en qué? En hacer una nueva semilla, una nueva variedad, en donde las variedades que estaban, pues ya estaban caducadas. Usted sabe demasiado, no hay para qué explicarlo a la gente. Ya una semilla que se siembra 2, 3, 4 veces ya no es lo mismo, ¿cierto? Hoy en el momento tenemos apenas, en este año, 50.000 toneladas, el año pasado 40.000. Y hay un reglamento, y volví, le decía, perdón, volví al Consejo Consultivo de Soya con este subsecretario. Me invitó y nos hizo participar, digamos, del Consejo y me hizo miembro del Consejo Consultivo de Soya nuevamente, en donde trasladé la experiencia del maíz, trasladamos a la soya, porque estamos yo y César estamos en el Consejo Consultivo. Y hicimos justamente de que tanto la comercialización como todo lo que es como comité técnico, como todo eso, pues se traslade también al tema soya. Pero desgraciadamente no hay autoridades de ingenieros. Hay un reglamento de comercialización y no lo aplican. Ese es el gran problema en la administración del Estado. O sea, no habiendo instrumentos, herramientas, que no lo apliquen, pero justamente dejan sobra al agricultor. Estamos en el río y nos ahogamos en la orilla. Entonces, hasta la vez hay como 20.000 quintales de soya inventadas que no lo puede adquirir la industria. A ver, un momento, Henry, un momento. Hay 20.000 toneladas que no las recibe la industria. 20.000 quintales, no 20.000 quintales. 20.000 quintales que no recibe la industria. ¿Han hecho gestiones con la industria directamente? Todos los días. De la manera, la industria hemos tenido esta coyuntura, pues a veces contestan con el cupo, pero hay algunas que no han cogido el cupo. Yo he hablado con el señor subsecretario, el ministro. No sé qué, pero yo lo llamaba una semana, tenía que escribirle 5 de la mañana, ingeniero, al ministro. Le mandaba su saludo y le decía, ministro, ¿hasta cuándo solucionamos el problema de estos 20.000 quintales? 20.000 quintales para nosotros tener en bodega es plata. Eso es, digamos, el costo financiero altísimo, ingeniero. Entonces, a algunas industrias les falta, pero no sé cuáles son las que les faltan. Y hay que el MAGAP que también está fallando. Entonces debe saber qué ver. Usted falta tanto y usted me retira tal día de tal lugar la soya. Eso es el mecanismo. Dice que no puede ordenar. No es que está ordenando.
está solamente que lo haga el cumplimiento del acuerdo que se firmó en el Consejo Consultivo y haciendo prevalecer el reglamento de comercialización, nada más. ¿Por qué va a estar ordenando, señores? Y si no hace, pues no hay permiso de importación y se acabó el problema. ¿No le parece, ingeniero? Huele a chantaje, pero a la final ellos lo obligan a eso. A ver, ese es el gran problema. Yo estoy cansado, usted sabe, cansado de llamarlo, cansado de no sé qué pasa. Hoy el lunes el ministro encargado me invitó, digamos, a una reunión en Guayaquil. Voy a asistir a ver qué es lo que pasa. Qué bien, me alegro porque el diálogo es la única manera de encontrar una solución. Y yo estoy convencido que el ministro encargado tiene que encontrar una solución porque el país no soporta más problemas. Y el problema agropecuario, tú lo acabas de decir, en época de invierno se siembra maíz, en época de soya se siembra, en época de verano se siembra soya. Yo recuerdo y doy sitios, lugares y fechas porque me gusta hablar a mí con nombres y apellidos. Con el ingeniero Luis Piana, allá hace 30 y pico de años, se sembró sorgo en la isla Bejucal, en el cantón Baba, donde instalé el primer sistema de riego de pivote central con el señor Manuel Galecio Macías. Entonces los agricultores hay que atenderlo. No porque ya lo dice de por sí la Constitución sobre la seguridad y soberanía alimentaria, sino porque los 18 millones de ecuatorianos, el año pasado fue un año de censos, censo de vivienda, censo poblacional, censo de los PPL, personas privadas de libertad, censo del ejército, censo de la policía y otros censos más hubieron. Entonces, esos censos nos sirven para hacer una agenda agropecuaria. Está pendiente el censo agropecuario que lo empezó el ingeniero Bertardo Manzano con un grupo francés. Esperamos que se culmine lo más pronto posible, como dice el ingeniero Emilio Gallardo, quien fuera ministro de Agricultura y quien hiciera el censo en el año 2000. Requerimos de forma urgente el censo agropecuario para justamente ver, como dice el ingeniero Guido Conquí, el ingeniero Alex Ibarra, expertos en los temas virtuales, en los temas satelitales, de dar un seguimiento a todos los productos. Que no ocurra esta pugna entre los industriales y ustedes. Cuando desempeñamos el cargo de ministro, hubo un acuerdo permanente. Habían discrepancias, enorme discrepancia en las sesiones. Yo recuerdo que el Consejo Consultivo duraban de las 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. Pero yo veía a los agricultores salir con la frente digna, con la frente en alto, a un Jerry Peña, a un Tomás Ahón, a un Víctor Ahón, que fue perseguido en gobiernos pasados. Salían el mismo Patricio Mendoza, que lo asesinaron por denunciar que se vendía un ministerio, tantas cosas que se vieron. Entonces pensamos que un diálogo para esos 20.000 quintales de soya que están en el Cantón Ventanas debe ser un trato urgente. Y hablemos así claramente. Vemos y felicitamos que la ministra de Educación dice que va a ayudar y va a dar, no es ayuda, es obligación, ayudar la alimentación a 2.300.000 escolares. Pues nosotros a veces importamos productos para la colación escolar de otros países, teniendo aquí la soya, teniendo aquí el maíz, teniendo aquí el arroz, teniendo aquí todos los productos necesarios, la leche, no se diga. Sí hemos visto cómo se vierte la leche en la cordillera de los Andes. Pero retomemos la soya y el maíz. Espero que el día de hoy tengas éxito en la reunión con el ministro de Agricultura y se resuelva ese problema. ¿Cómo está el tema maíz? Porque veo en los Twitter que ciertas empresas insisten en importar por seguridad alimentaria por adelantado antes de tener la cosecha. ¿Qué opinas de esto, Henry? Bueno, yo creo que cada eslabón, ¿no?, en cada cadena tiene sus intereses y no les quito el derecho de que ellos a la final tengan que hacer algún comentario en donde hasta cierto punto yo creo que tanto uno como otro nos salimos a veces de la realidad, ¿no? Y tal vez por estar en tener, digamos, su inventario a tiempo, ¿no? Yo creo que sí, pero en honestidad, digamos, a la realidad del momento, no es indispensable, digamos, una importación ahorita en el país. ¿Por qué? Porque ya se autorizó las 160.000 toneladas, justamente viendo todos los pros y los contras.
se hizo prácticamente una revisión en campo, una revisión en bodega, una revisión en stock de ellos mismos, los inventarios, cuánto tienen en sus bodegas. Todo se hizo, entonces por eso arrojaba las 160.000 toneladas de maíz que estaban autorizados, que deben haber traído, porque eso estaba para el mes de diciembre, que alegaban, como usted sabe siempre, conoce pues de que el barco no se consiga sino más, que por aquí, pero nosotros sabemos que eso es mentira. Ellos cuando hablan de una importación ya tienen arreglado todo. Mira, Henry, te voy a decir algo cierto. Yo he estado en las orillas del Mississippi. Los barcos están cargados, listos para salir. El maíz está listo. Incluso, acuérdate que eso ocurrió cuando desempeñábamos el cargo de ministro. En concordancia, y doy nombres y apellidos, recuerdo que era el ingeniero que tiene sus haciendas y parte de su avícola en el cantón Pedro Carbo de Guayaquil, de una de las grandes cadenas de pollo rostizado, no recuerdo su apellido, un gran empresario ecuatoriano. Isidro, no es San Isidro. San Isidro no es. No, creo que es Kentucky Fried Chicken. Javier Anhalser. Anhalser, sí. Él es mi compadre. Es su compadre. Buen compadre. Comimos en Cartagena, me invitó a comer en Cartagena cuando me hablaba del problema del maíz. Me invitó en el cantón Pedro Carbo, aquí en la provincia del Guayas. No, en Isidro Ayora es que tiene. Isidro Ayora, que queda pegado a Pedro Carbo, gracias por corregirme, me invitó y estuve con el ingeniero Freddy Bustamante y recuerdo que me dijo él a mí, cuando yo ingresaba al ministerio, me dijo, vea ministro, le voy a entregar la llave de mis empresas porque vamos a quebrar. Ese es del hermano. Porque vamos a quebrar. Y cuando salí del ministerio, me invitó con Patricia Arteaga y con muchas personas a una comida porque me dijo que había una comprensión excelente entre los productores y los industriales. Yo me alegro que en cuánta producción estamos ahora de maíz, en cuántas hectáreas, porque hemos crecido enormemente. Bueno, le digo, ingeniero, como usted antes me dijo la pregunta, ¿cómo te ve el maíz? Le digo, sobre el tema, digamos, de importación, hay un excelente, le digo yo, desde Vinces para acá, como quien se va para Mocache y se va para Jauleche y el Empalme. Y esa zona le puedo dar, digamos, avanzamos hasta Quevedo para arriba por Quinsaloma, faldas de Quinsaloma, damos un poquito la bajada por acá por las Naves, Ventanas, cercano a Caluma, y todo lo que es la zona maicera, Pechiche, Pueblo Viejo y Ventana, que es la fuerte, están unas excelentes matas de maíz, ingeniero. Por eso digo yo, solamente el que no nos abandona es Taita Dios, el resto olvídese. ¿Por qué? Tratándose primeramente, a la gente le engañaron con un subsidio de Uria, ¿no es cierto? No le dieron. ¿No se ha cumplido? ¿No se ha cumplido el subsidio? No se cumplió ni siquiera. Porque el 5%, peor digamos, ni siquiera no llegan al 10, ni al 5 llega. Y ahí, con ese precio que han tenido, hemos hecho tanto de esfuerzo por poner $44 en un saco de uria, 43 dólares en uno de muriato. Es duro, ingeniero, es duro. Entonces, pero sin embargo, usted ve, digamos, se da la vuelta y créeme que hay una excelente cosecha. Ojalá de aquí en adelante no haya de repente algún viento que nos vire. Yo creo que plagas ya no, eso de la quemazón, porque ya estuviéramos en esa época, porque estamos en señorita. En una semana o dos ya tenemos choclo en algunas partes. Pero o sea que para Semana Santa están listos los choclos para la humita. Para Semana Santa creo que no habrá, no sé, en alguna parte que siempre, pero acá en Ventana ya no, ingeniero. Ya para abril ya no hay choclo. Ya. Entonces le digo, va a ser excelente, solamente esperemos de cuánto va a votar por hectárea. El hectáreaje sembrado es el mismo del año pasado, el mismo que sacó el MAGAP, el mismo que hemos sacado nosotros. Estamos por las 200 y pico, 240.000 hectáreas en el país. No le puedo dar razón de Loja y de Manabí, porque por una parte de Manabí sí, estaba excelente. No me he tenido, digamos, el tiempo de irme para Loja ni para terminar todo lo que es Manabí visitando a los compañeros. En Tindal, Loja, en Tindal tampoco no tengo conocimiento, pero yo... Entonces, así está, digamos, la situación y solamente esperemos que no pase nada más y no creo que haya mayor inconveniente y no haya, por ejemplo, apresuración para una importación, porque todavía los intermediarios, que no es cuenta de nosotros de eso, tienen algunos quintalitos de maíz que no es mucho, estarán alrededor de unas 5.000 a 4.000 toneladas, pero eso es asunto del comercio, ya no nos compete
Bueno, la industria tal vez te lo compre, pero nosotros ya no. Nosotros no tenemos, pero estamos ya de cosechar. Pero no amerita una importación. Henry, ¿por qué llamas capital maicera? Que llamábamos a bolsa. Ahora que tú Está fallosa la señal, ingeniero. llaman a Ventanas, al cantón Ventanas, capital maicera del Ecuador. No le escuché porque está fallosa la... No sé si me escuchas ahí, por favor. Ahí. ¿Por qué llaman a Cantón Ventana en la provincia de Los Ríos capital maicera del Ecuador? Por dos razones, ingeniero. La principal, el hectariaje. Si algún cantón o algún lugar de la patria siembra más de 45.000 hectáreas, esa es la capital. Ya siembran 41, 45, 46, 45, 500, ya nos ganan ya. Y la otra, todo el maíz que produce el país y hasta fuera del país pasa por Ventanas. No sé qué pasó, pero la gente donde sea va a vender en Ventanas y va a comprar en Ventanas. Esas son las razones que es la capital maicera del país. Te hago otra pregunta. ¿Cómo es las semillas que ustedes usan, la calidad de las semillas que ustedes usan en maíz? Últimamente hemos estado, digamos, usando semillas certificadas. También ha habido, digamos, un problema en ese tema de que ha incrementado los últimos 2 años. En este año parece que muy poco ha bajado, pero los últimos 2 años incrementó lo que se llama el reciclaje. Y ahí no estamos de acuerdo porque en verdad, dos razones. Enriquecemos a 2, 3 personas que se dedican disque a multiplicar semillas, porque es la semilla que le sacan de las mazotas más bonitas que hacen en veranera con reguillo y le venden a 120 el quintal. Entonces eso alcanza para 3 cuadras. Entonces el agricultor tira números, está más barato que los 150, 200 y pico de dólares que vale la otra certificada, ¿no es cierto? Pero es un riesgo. Entonces, ahí faltaría un poco de control de agrocalidad, en donde eso también ha fallado el tema ese, porque es facilísimo. Si aquí hay 240.000 hectáreas, tienen que entrar 240.000 puntas nada más, ingeniero, eso es todo. Entonces, pero hay tanta irregularidad, tanto los mismos comerciantes de las mismas compañías, creo que se prestan la funda, le ponen la etiqueta, en fin, eso es un problema que no han podido, digamos, las autoridades, y a pesar que les hemos dado datos claves, precisos, para que ellos actúen, no sé si que en verdad están comprometidos o qué es lo que pasa o no hay autoridad. Pero una de las funciones importantes que tiene que hacer el campesino, el agricultor, el profesional, es darle datos a esas mesas temáticas que se reúnen para que justamente puedan combatir estos actos de corrupción, estos intentos de corrupción con los campesinos. Porque si no dan ustedes los datos, para eso se va a hacer el censo agropecuario, para tener datos precisos y hacer una agenda de Estado, no una agenda. El censo va a durar 1 año, año y medio, justamente cuando el gobierno termina, pero va a dejar hecho un gran trabajo para el sector más rico de la patria, porque el sector más rico de la patria es justamente la agricultura, lo dice la producción de banano, lo hemos conversado con los grandes bananeros del país, lo dice la producción de arroz, que en esto yo te hago una pregunta. Ecuador sembraba en el 2004 420.000 hectáreas de arroz. Estuvimos en CINAR, el Centro de Investigación Nacional del Arroz en el Cantón San Borondón. Felicitamos al científico que está dirigiendo eso y al ingeniero Eitel Solano que nos invitó y nos explicó el tema de arroz. Y nos decía Eitel en la sede de los caídos en Santa Lucía que hoy en día hay una proyección de 280.000 hectáreas de arroz, 200.000 con semilla certificada y 80.000 de soca. Entonces, yo te hago esa pregunta porque en los ríos también se siembra arroz, los ríos de Guaya. Te hago esa pregunta del maíz. ¿Están en la misma situación? Tal vez menos del porcentaje. Tal vez menos, por ejemplo, porque algunos que han comprado semilla reciclada han salido castigados. Porque una semilla, un híbrido, no es muy factible hacerle una segunda. Peor una tercera. Ya una tercera prácticamente es botar la plata. La segunda es con riesgo, entonces han arriesgado. Pero hay otros que sí han pegado. O sea que tiene un desfase de un 5-10% de semilla reciclada. El resto todo, digamos, de semilla certificada. Pero de alguna manera sí hay ese descuido de parte de la autoridad. Le hemos dado datos precisos de ingeniero, le hemos dado nombres, yo al menos le he dado nombres, dónde están ubicados, todo eso,
y no hacen nada. Y lo más grave es de que, por ejemplo, no sé si yo, a la final uno peca más rápido, si algunas de empresas mismo distribuidoras de semilla prestan las fundas o estos sabidos mandan a hacer las fundas y lo enfundan y le venden como semilla certificada. Entonces, una cosa es que usted compre la semilla en saquillo, que es diferente, está visible, ¿no le parece? Ellos lo cogen, lo clasifican y lo pintan. Ya. Otra cosa es que usted vaya a comprar en el almacén y viene con la funda de Interroc, del Monte, de Famagro, qué sé yo. Entonces, esa picardía es la que no han podido las autoridades, dándoles nombre y estadística. Yo me he reunido inclusive con algunos personajes que de Interroc le he dado prácticamente el derrotero cuál es. Digo que cuiden porque en realidad, si ustedes no lo hacen, los que están quedando mal son ustedes. Entonces, porque... Si le van a decir, digamos, no, yo compré a Interroga, ellos no le van a decir, ¿sabes qué? Yo enfundé o yo le compré la funda, qué sé yo, ¿no le parece? El bandido, el pícaro, es lo que hace es valerse de eso. No sé cómo le digo, si que hay alguna complicidad con algún técnico, algún funcionario de las mismas compañías de semillas, que son importadoras de semillas. Entonces, ese detalle no lo han podido prácticamente las autoridades solucionar, y está latente y está vivo todavía eso de ahí. Pero ya ha bajado, el tío ya ha bajado un porcentaje. Pero el año pasado, hace 2 o 3 años, estaba demasiado fuerte eso. Aprovecha el día de hoy para conversar con el ministro encargado, para que justamente también absorba ese tema y delegue, porque un ministro tiene que delegar, delegue. Claro. Agradezco al ingeniero Guido Conquí, que vive en Bahía, en la provincia de Manabí. Acaba de escribir, ingeniero Leonardo, buen día. Reporte meteorológico al día de ayer. Las lluvias no han sido benignas para la mayor parte de Manabí, la provincia donde más se siembra maíz en Ecuador. Que quede claro, provincia, no cantón. Por eso se llama Balsar, porque tiene más de 45.000 hectáreas. Es por eso que generamos un reporte donde la provisión de cosecha del maíz será menor hasta el 15 de febrero del 2023. Hay sembradas 221.000 hectáreas en el país. Y este es un seguimiento satelital. Tú trabajaste con él hace un año en una coordinación justamente cuando un consejo consultivo, Henry, con el ingeniero Guido Conquí. ¿Qué opinas? Él nos habla de 221.000 hectáreas de cosecha para la proyección 2023. Sí, por ahí está la estadística, sí. Eso está ahí, por eso le digo... de 200, ¿qué le digo? 240.000, y ese es el rango, con la que dice el ingeniero, ese es el rango que está prácticamente, siempre hemos tenido esa media. Por ahí puede estar, sí está pegado a la realidad, ingeniero. Bueno, el ingeniero Conquí es un estudioso a través de los temas virtuales, a través de los diferentes... Pero ¿cómo está el invierno por allá? ¿Cómo está el invierno y cómo está el maíz? Porque el ingeniero... El invierno en Manabí está muy fuerte, dice, las lluvias pegan mucho, lo cual usted sabe que eso sí trastoca un poco. También el invierno se atrasó. Entonces, son problemas que, eso es lo que decimos, que el Ministerio de Agricultura, y lo dijo el presidente Lasso en una de sus intervenciones con uno de los periodistas, que después del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Agricultura es uno de los más dificultosos, porque no solo tiene que abarcar lo que es la agricultura de exportación, donde pues tenemos exportaciones maravillosas de flores, de banano, de balsa, de camarones. Impedimos que se vaya dinero cultivando maíz. En fin, podríamos hablar tantas maravillas de la agricultura campesina, de la agricultura de exportación, pero nos quedan 10 minutos. Y esos 10 minutos queremos aprovechar para seguir tratando con un líder arrocero, un hombre que sabe de maíz, un hombre que sabe de cacao, un hombre que sabe de ganado, porque Henry Peña, me consta, he estado en Ventana, allí existen muchos agricultores de verdaderamente renombre, un gran amigo mío, el doctor Edgar Andrade, veterinario, quien fuera campeón sudamericano de saltos altos ornamentales, de atletismo también creo, el padre, y Cantón Ventanas tiene líderes agropecuarios. ¿Qué esperas tú del gobierno actual en lo positivo? Yo no soy ánimo de criticar, sino en lo positivo. ¿Qué esperas tú del gobierno actual en los 2 años, 4 meses que le queda en el sector agropecuario, especialmente el de ciclo corto que tú te dedicas? Bueno, primeramente quiero acotar algo de lo que usted decía sobre el tema de cómo es de lo que es el Ministerio de Agricultura, de lo más difícil. Yo no lo veo difícil, porque usted sabe que el país y el mundo hoy se dirigen por cadenas, ¿no? Entonces,
lo que diría es más bien es aportar un poco más económicamente, o sea, darle en el presupuesto general del Estado que conte como todos los ministerios que son importantes, pero habría que priorizar el más importante, porque las tropas no son sobre los pies, ingeniero, las tropas son sobre el estómago, y si que hay un pueblo bien curado, hay un pueblo bien elegante, hay un pueblo con una que vive bellísimo, y si no tiene comida, ¿de qué le sirve, digamos, la casa, un palacio? ¿De qué le sirve una ropa de marca? ¿De qué le sirven muchas cosas, no le parece? Entonces, si hay prácticamente las cadenas productivas, el caso del tema, usted tocó antes, el caso del tema de la leche, del banano, del arroz, el maíz, es sencillo. Alguien decía, un gran amigo mío y suyo, no recuerdo el nombre, de que Robán Gavilán, es sencillo, como es el desayuno escolar, como hacían antes, o sea, la leche que le compre a precio oficial y el gobierno, no es la plata del presidente de la República, del ministro de Agricultura, es la plata de nosotros, por el amor de Dios. Si hacemos un impedimento de que no se vayan las divisas, entonces recompensan eso con algún centavito y regalémosle a ese niño, digamos, la leche en la mañana o a las 10 de la mañana, ¿no le parece? Y regalémosle un guineo maduro, y regalémosle una arepa de maíz, o regalémosle un choclo, alguna situación, pero en fin, son solamente de broma. Y han habido, yo he estado con muchos consultores de amigos, que usted también los conoce, yo también los conozco, que han hecho, digamos, unos planteamientos, unos estudios muy buenos. No hay necesidad, digamos, de estar de Harvard, de venir de Zamorano, qué sé yo. Simplemente es acoplarse a la realidad y acoplarse al medio que estamos viviendo. Nuestra patria es tan hermosa, ingeniero. Será, digamos, porque yo he defendido en la guerra, no que lo quiero demasiado. Pero eso es todo. Le falta es amor propio y decisión política y deje de contar, ingeniero. Eso es todo. La última pregunta que recuerde, se me olvidó la que me decía usted sobre... Recuérdeme. Bueno, te hablaba de muchas cosas, del arroz, del maíz, de la soya, del ciclo corto, de tu liderazgo. ¿Y qué le plantearías tú al gobierno concretamente? Está bien, ingeniero. Mire, yo en realidad hasta aquí, con el ministro actual, vea, en la primera llamada he podido conversar. En la primera llamada que lo hice el martes de carnaval, yo dije voy a intentarlo. Y muy amable, pero el resto brilla por la ausencia de, como es no contestan, los subsecretarios peor no contestan, entonces eso es que le hace daño. ¿Por qué? Porque al llamarle de territorio, lo llame yo, lo llame Vizcarra, lo llame Aón, y lo llame. Oiga, le va a dar una información calientita de primera mano, ¿no le parece? Dígale usted a la ciudadanía una información canillita de un periodista, como llamaban antes, los que repartían la Extra, el Universo. Él está arriba, él cree que está bien, mentira, o dejó planificado o a medias. O dijeron que le iban a informar, pero la información está de primera mesa, del territorio. Entonces, yo no sé si que en este nuevo cambio de ministro, ojalá le atinen a poner, todavía le queda 2 años. Eso de la situación política que estamos pasando es una politiquería que no lo conlleva al país a ningún lado, ¿no es cierto? Entonces, yo he estado, digamos, de muchos acontecimientos políticos. Como le decía alguien, yo estaba, digamos, testigo de golpe de Estado, en donde yo he visto cómo se tejen porquería de arriba, ingeniero. Se tejen cosas que no vienen acá. Entonces, deje claro que usted era militar, no es que estaba en 3 golpes de Estado dando golpes de Estado. No, presente, digamos, ahí, presente. Como no militar, sí. No como militar, no. Entonces, bueno, sí sabe, digamos, de que, pero ya no como le converso como una anécdota. Un paro en ventanas de una semana. Y el día viernes que estaban prácticamente que votaron, creo que había 1000 votamos, y se posicionó... Lucio Gutiérrez. No, el presidente Noboa. Gustavo Noboa. No se te escucha, Henry, por favor. El parlante. El parlante, Henry. Cierto. Ahí. Ahí, muy bien. Ya. Entonces digo, antes de Gustavo Noboa, el triunvirato, Lucio, Solórzano y Vargas. Hasta ahí. Entonces, a mí me nombraron de alcalde, interino, yo soy alcalde desde las 3 de la tarde hasta las 1 de la mañana. Porque ya se dio el caso de que se dañó el triunvirato y le posesionaron a Gustavo Noboa al siguiente día. Entonces, todas esas cosas son prácticamente como anécdotas, ¿no le parece? Por eso... Entonces, no hemos estado como... O sea, un golpe de Estado al alcalde Borja, que era social cristiano, pero le dieron los agricultores, no le dio. Entonces me nombraron alcalde y él gentilezamente me entregó la llave del municipio y toda esa situación. Y bueno, fuimos alcalde, pero bueno, fue un poquito de ahorita, ¿no? Henry, te interrumpo porque nos quedan 3 minutos por el Zoom.
concrétame en 3 minutos tu situación maicera del Ecuador y las atenciones que esperas del Estado ecuatoriano. En este caso, el gobierno. Si el Estado enrumba en esta última decisión de un buen ministro y se dedica directamente económicamente y direccionalmente, salimos de adelante. Del sector maicero, este año va a estar bien en producción. Tenemos herramientas para la comercialización, no hay ningún riesgo, no hay tampoco ningún apuro para la importación de ninguna manera. Todavía hay maíz en el país. Si ya compran caro, es culpa de ellos, ya no compraron a tiempo, porque si hay todavía en las bodegas de los comerciantes, escúchenme bien, de los comerciantes. Pero entonces, eso es lo que nosotros estamos esperando como sector maicero. Estamos tranquilos, estamos bien, y el gobierno, ojalá en esta semana que viene o la que sea, de nuevamente reenrumbre el país en agricultura. Acoja un buen ministro, coja una buena persona, y lo que es más importante, llame a los prácticamente a los verdaderos agricultores, verdaderos dirigentes, que nos hemos quemado las pestañas en las calles, en la dirigencia, y los resultados están a la vista. No vamos nosotros por ningún puesto, por ninguna cosa, sino sugerir de cómo salga adelante nuestro compañero, nuestro sector. Y estamos bien, como usted tiene una frase, si estamos bien nosotros, está bien el país, porque hay que comer, hay movimiento, hay economía. La frase es, si estamos bien los agricultores, está bien el país. Si hay plata el agricultor, venderá más del que vende televisión, el que vende refrigeradora, la línea blanca, compra más carne, compra más, ¿cómo es más comida, compra más Henry, se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho. Te he quitado tiempo del campo, tiempo de tu familia, pero has informado del Ecuador profundo. Tu despedida, Henry. Gracias, ingeniero, a usted. Nuevamente siga con este programa que es muy bueno. Como usted dice, en el país hay mucha gente que aporta. Inviten, convoquen, sigamos reuniendo como estábamos con el ingeniero Herra, que no lo veo mucho tiempo, al ingeniero Suárez también de Jorge Suárez, gran arrocero, hoy maicero en Pedro Carbo. Sí, oiga, como ya creo es medio pelucón, a la final solamente se reúne con las élites, ya no con los pobres, pero de todas maneras hay que pararle bola, ¿no le parece? Así es. Gracias por haber estado con nosotros en el Foro Agropecuario. Para tu familia vecina, un fuerte abrazo. Debo dar lectura a otro escrito del ingeniero Guido Conquica Caballero. Recién hace 2 semanas empezó a llover en Manabí. Esta última semana se incrementó la frecuencia y la intensidad, pero todavía es menor comparado con los últimos 5 años. Miren la importancia de las estadísticas. Un gran amigo mío, que en paz descanse, el economista Francisco Suez, nos hablaba de la importancia de las cifras agropecuarias, de los datos estadísticos. Por eso, el Foro Agropecuario que preside el ingeniero Mauro Erazo y todos nosotros hemos insistido, y ha sido escuchado hace un año, que se haga el censo agropecuario. Felicitamos al ingeniero Bernardo Manzano, que haya tenido la entereza de haber recogido lo que el foro dijo, el censo agropecuario. Lo que Emilio Gallardo ha escrito varias veces, el censo agropecuario. Que este censo sirva para hacer una agenda de Estado. Una agenda de Estado que deje el gobierno de turno, el actual, el presidente Lasso, lo deje para el 2050. 2050 no está lejos. Suena lejos a los jóvenes, que son lo más importante del país, que son la mayoría, que no tienen fácil ocupación, que no tienen fácil ingreso a la universidad. Y que yo tuve mucha fe con el viceministro Pablo Weber, porque con su padre estuvimos en cultivo de higuerilla en el kilómetro 36, vía Cerecita, hace muchos años. Estuvimos juntos en el año 78, 79, 80, nosotros poniéndole sistema de riego con la empresa Sumequipos, compañía limitada. Entonces, ¿qué ocurre? Que lamentablemente, si no se vuelve la mirada al campo, el campesino abandona el campo y ocurre lo que está pasando. Si ustedes recuerdan la historia, Durán, que era parroquia de Guayaquil, una parroquia pequeña de 5.000, de 20.000 habitantes, de 50.000, hoy es la 5ª ciudad del Ecuador. Tiene más de 500.000 habitantes, más que Cuenca, pero es un dormitorio ambulante. ¿Por qué? Porque son gente que ha venido del Austro, gente que ha venido del campo, gente que viene del propio Milagro a sentarse para encontrar un trabajo informal. Conversaba el otro día con dirigentes pascuales, con agricultores que se han venido a Guayaquil, que se han sentado
en las periferias de Pascuales de Guayaquil, entre el Monte Sinaí, La Ladrillera, entre toda esa zona suma cerca de 800.000, 1 millón de habitantes. ¿De dónde vienen? Del campo, porque no encuentran la satisfacción, y aquí me refería, yo tenía mucha fe que el viceministro Pablo Weber iba a preocuparse de los colegios agropecuarios con el ministro respectivo, la ministra de Educación, porque si nosotros damos una ayuda técnica a los chicos que hacen colegio agropecuario, nosotros vamos a brindarle a la empresa privada mejores preparados en los temas técnicos agropecuarios. O sea, salen capacitados. Del colegio Galo Plaza Lazo salieron técnicos maravillosos que luego llegaron a ser ingenieros agrónomos. De esos hay mucho. El colegio agropecuario Galo Plaza Lazo tenía 1.400 hectáreas. Hoy le quedan creo que 150, 200 hectáreas, invadidas, regaladas, cercenadas. Entonces, qué duro, qué triste. Y lo hablamos con leyenda, con historia. Cuando Escobar fue ministro, le dimos a la Universidad Politécnica de Guayaquil, en aquel entonces director del Centro de Investigación, el ingeniero Ramón Espinel, le dimos $40.000 para el colegio Galo Plaza Lazo. Él después pasó a ser ministro de Agricultura, el gobierno del presidente Correa. Entonces, nos hacemos esas preguntas. ¿Por qué no volver la mirada al campo? ¿Por qué no pensar que si el campesino está mejor, el citadino va a agradecer al campesino que le envíe alimentos muchos más sanos, más económicos y a su vez, ¿por qué no? Que haya fuente de empleo para que pare un poco la inseguridad, la informalidad, para que se vuelva la mirada al campo a tener fuentes de empleo como produce el banano, 3.800 millones de exportación, el camarón, 8.000 millones de dólares de exportación, las flores, 950, fue relegado por la minería. Ahora la minería es el tercer producto de exportación. Antes era el cuarto o quinto. El cacao, 950 millones. La taza dorada, me acuerdo de mi amigo ingeniero Vicente Cárdenas, la taza dorada, nosotros Ecuador tenemos café selecto, producimos café de hasta $100 la libra. Sí, no lo saben en el Ecuador, no lo conocen en el Ecuador. Ayer teníamos un Zoom con unos cafetaleros. ¿Y cuál era nuestro deseo? Nuestro deseo era justamente que se fomente el desarrollo de los cafés selectos que los lleva bien Loja y que esta vez se ha promocionado y cada año se promociona mucho más. Vamos a culminar el programa diciéndoles que Ecuador es un país sumamente rico. De eso que nos hablan de pobreza es para sentirnos como debilitados, como para sentirnos ya no damos más. Pero acuérdense que el campesino tiene una frase, desde cuando yo empecé a estudiar en Babahoyo, en la Universidad de Babahoyo, que estudié 2 años, pasé a Palmira, seguí en Valencia, España, culminé, estudié en Alemania, estudié en Barcelona, estudié en Madrid, pero acá en Ecuador tienen una frase, este año la pego, y la escuché desde pequeño. De mi abuelo, no la alcancé a escuchar, mi abuelo por parte de madre tenía una apiladora en Babahoyo, venimos por parte de madre desde Babahoyo. Entonces conocemos el Ecuador profundo, lo hemos recorrido, por eso creemos y estamos convencidos que programas como este, que han proliferado en buena hora, porque hablar del campo es hablar de nosotros mismos. No creo que haya un ecuatoriano que no tenga un familiar en el campo. Por eso, construir 2 mercados urgentes, el mercado de abastos en Aloa y el mercado de abastos en Daule, la capital arrocera del Ecuador, la capital de la cuenca baja del Daule, sería ayudar al descongestamiento del tráfico y de los productos agropecuarios. El ingeniero León Febres Cordero construyó el mercado de Montebello y fue una gran ayuda. Hoy se ha quedado corto. Pensemos que el Ecuador tiene mucho para dar. Hemos culminado el programa volviendo la mirada al campo, agradeciéndole a Henry Peña, un gran líder agropecuario, su participación y deseándole éxitos en el diálogo que tiene hoy día con el tema de maíz. Nos vemos el próximo jueves de 11 a 12 en el canal TRI TV, el canal del Foro Agropecuario. Gracias.